Luciana observó con una mirada distante al hombre sentado en la banca del parque, vestido de forma andrajosa. Algo en él parecía diferente a los demás indigentes del barrio. Quizás eran sus ojos, de un azul intenso que contrastaba con su piel bronceada y su barba descuidada. O quizás era la forma en que mantenía cierta dignidad incluso con la ropa rota. Sin dudarlo, la niña de 12 años se acercó a él y le ofreció la mitad de su sándwich. «Pareces hambriento», dijo simplemente. El hombre pareció sorprendido, como si no estuviera acostumbrado a que lo notaran. «¿Este es tu almuerzo, verdad?», preguntó con voz profunda pero suave. «Solo es la mitad». «La verdad es que no tengo tanta hambre», mintió Luciana mientras su estómago protestaba en silencio. Era su única comida ese día. Desde que su abuela enfermó, las cosas se habían vuelto aún más difíciles. A regañadientes, el hombre aceptó el sándwich. «¿Por qué harías eso por una desconocida?», preguntó Luciana, encogiéndose de hombros. «Mi abuela siempre dice que compartir es más importante cuando tenemos poco». Ella notó cómo sus manos, a pesar de la suciedad, parecían bien cuidadas. Extraño para alguien que vivía en la calle. «¿Cómo te llamas?», preguntó, observándola atentamente. «Luciana, Luciana Rivero. Vivo por allá», señaló ella hacia el destartalado complejo de viviendas al otro lado de la plaza. El hombre mordió el sándwich lentamente, como saboreando cada bocado. «Este es el mejor sándwich que he probado en mi vida». Luciana sonrió. «Es solo mantequilla de cacahuete. Es todo lo que nos quedaba en la despensa esta semana». De repente, sonaron sirenas a lo lejos y el hombre se tensó. «Tengo que irme», dijo, guardándose el resto del sándwich en el bolsillo. «Gracias, Luciana Rivero». 3 días después, Luciana regresaba de la escuela cuando notó algo extraordinario. Un Rolls Royce plateado estaba estacionado frente a su edificio, tan fuera de lugar en ese barrio pobre como un unicornio en el estacionamiento de un supermercado. Un hombre con un traje elegante hablaba con vecinos curiosos. Al ver a Luciana, sonrió y caminó hacia ella. «¿Es usted Luciana Rivero?», preguntó formalmente. Ella asintió, confundida. Nunca había visto a ese hombre en su vida. «Me llamo Marcus Silva, abogado del señor Eduardo Boscanos, director ejecutivo de Boscanos Enterprises». El nombre no le decía nada a Luciana. «Mi cliente desea hablar con usted y su tutor legal». Miró a su alrededor. «¿Están sus padres en casa?». Luciana sintió un nudo en la garganta. «No tengo padres. Vivo con mi abuela, pero está en el hospital». El abogado pareció desconcertado por un momento. «Ya veo. ¿Hay algún adulto responsable de usted en este momento?». «La señora Denise del 3B me vigila mientras mi abuela está en el hospital», respondió, señalando el edificio. Mientras subían las destartaladas escaleras, Luciana se preguntaba por qué un hombre rico tendría interés en ella. ¿Era algún tipo de error? ¿Una broma cruel? «¿Por qué este Eduardo quiere hablar conmigo?», preguntó finalmente. Marcus sonrió enigmáticamente. «Dijo que le diste algo muy valioso recientemente». Luciana frunció el ceño. «Imposible. No conozco a ningún Eduardo». Cuando llegaron al 3B y le explicaron la situación a la señora Denise, el abogado se disculpó para hacer una llamada telefónica. Segundos después, le pasó el teléfono a Luciana. «Hola, Luciana», dijo una voz familiar al otro lado de la línea. «Creo que me diste la mitad de tu sándwich de mantequilla de cacahuete hace 3 días». Luciana se quedó boquiabierta al darse cuenta. El hombre sin hogar del parque. Los mismos ojos azules intensos ahora en la voz de un millonario. Lo que nadie en ese barrio olvidado podría haber imaginado es que ese simple sándwich compartido sería el comienzo de un viaje extraordinario.
Una historia donde la genuina generosidad de un niño abandonado por la sociedad desafió todos los pronósticos y reveló verdades sobre la bondad que muchos adultos habían olvidado hace mucho tiempo. Si esta historia sobre un acto de compasión desinteresada te conmovió, suscríbete al canal para descubrir cómo un momento de verdadera conexión humana puede impulsar transformaciones que ni siquiera el dinero de un multimillonario podría comprar. ¿Es Eduardo?, preguntó Luciana, mirando la foto en el celular de Marcus Silva. En la pantalla, un hombre bien vestido con una barba pulcramente recortada sonreía en un evento benéfico. Salvo por sus penetrantes ojos azules, parecía irreconocible comparado con el hombre sin hogar en la plaza. Precisamente, confirmó Marcus. Mi cliente lleva a cabo lo que él llama experimentos sociales para entender cómo es realmente la gente cuando no sabe quién tiene frente a ellos. 2 días después, la señora Denise acompañó a Luciana a la mansión de Eduardo Boscono en las afueras de la ciudad. La chica nunca había visto nada igual. Una imponente puerta se abrió automáticamente para el Rolls Royce plateado, revelando un camino sinuoso a través de jardines inmaculados. «Recuerda», susurró la señora Denise, «no toques nada caro». «¿Cómo se supone que voy a saber que es caro?», replicó Luciana. «Todo aquí parece caro». El interior de la mansión era aún más impresionante. Sin embargo, lo que más sorprendió a Luciana fue la sencillez del hombre que les dio la bienvenida. Eduardo Bosconos, vestido con camisa informal y vaqueros, no parecía el magnate que dirigía uno de los mayores conglomerados empresariales del país. Luciana sonrió. «Gracias por venir. Quería conocerte en persona». Durante el almuerzo, servido por un personal discreto, Eduardo explicó que había crecido en la pobreza extrema antes de construir su imperio. «Una vez al año paso unas semanas viviendo como alguien invisible para la sociedad», explicó. «Es mi manera de no olvidar de dónde vengo y observar la verdadera naturaleza de las personas». Luciana escuchó atentamente mientras la señora Denise parecía fascinada por los cubiertos y la porcelana. «En 3 semanas de incógnito», continuó Eduardo, «usted fue la única persona que me ofreció algo sin esperar nada a cambio. Eso me conmovió profundamente». Eduardo entonces hizo una oferta que dejó a ambos visitantes sin palabras. Pagaría todo el tratamiento de la abuela de Luciana en una clínica privada. Le garantizaría una beca completa en uno de los mejores colegios de la ciudad y le proporcionaría un hogar adecuado a la familia. «¿Por qué haría eso por nosotros?», preguntó Luciana, desconfiada. Al haber crecido en la calle, había aprendido que nada es gratis. Eduardo sonrió. «Digamos que estoy invirtiendo en alguien que ha demostrado un carácter excepcional». La señora Denise asintió con entusiasmo, imaginando ya cómo les contaría esta historia a sus vecinos. Luciana, sin embargo, permaneció en silencio, observando atentamente al hombre que tenía frente a ella. La semana siguiente, la abuela de Luciana fue trasladada a una clínica especializada. Por primera vez en meses, la niña la vio sonreír, cuando los médicos le explicaron que su tratamiento tenía verdaderas posibilidades de éxito. Sin embargo, la nueva escuela resultó ser un desafío mayor del que Luciana esperaba. Con su nuevo uniforme, pero con un acento marcado y una piel más oscura que la de la mayoría de los estudiantes, rápidamente se convirtió en blanco de comentarios ofensivos. «¿Qué programa benéfico te trajo aquí?», preguntó una chica rubia el primer día, provocando risas. «El programa de su madre», respondió Luciana al instante, sorprendiéndose con la rapidez de su respuesta. La única persona que la trató con genuina amabilidad fue la señorita Elena, profesora de literatura. Tras encontrar a Luciana escondida, en la biblioteca durante el recreo, se sentó a su lado. «Sabes, cuando yo tenía tu edad yo tampoco encajaba», le confesó, «pero descubrí que los libros pueden ser excelentes aliados». Poco a poco, Elena se convirtió en su mentora. Al darse cuenta del extraordinario potencial de la niña, comenzó a prestarle libros avanzados y a animarla a escribir.
Tienes una voz única, le dijo, y voces como la tuya necesitan ser escuchadas. Mientras tanto, Eduardo Boscano se enfrentaba a problemas. Su hijo mayor, Ricardo, el heredero designado del negocio familiar, estaba furioso con el interés de su padre en la niña de los barrios bajos, como la llamaba con desdén. Papá siempre tuvo debilidad por las causas sociales perdidas, le comentó a su madre, Daniela, la exesposa de Eduardo. Primero ese proyecto ridículo en el Amazonas, ahora esta niña, y somos nosotros los que tenemos que lidiar con las consecuencias. Lo que Ricardo no esperaba era que Luciana estuviera desarrollando su propio plan. En los meses siguientes, aunque aparentaba ser solo una niña tímida y agradecida, observó todo a su alrededor de cerca. Las dinámicas de poder de la familia Boscanos, los comentarios reveladores que hacían cuando creían que no prestaba atención, las inconsistencias en las historias de Ricardo. Con la discreta ayuda de la profesora Elena, Luciana se dedicó no solo a sus estudios formales, sino también a comprender el imperio Boscanos y sus operaciones. Sabía que su posición era frágil. Un capricho de Ricardo o Daniela podía hacer que Eduardo perdiera el interés en ayudarla. El conocimiento es poder, repetía Elena, inconsciente de todo lo que su protegida estaba absorbiendo. Una tarde lluviosa, mientras esperaba en la biblioteca a que la llevaran, Luciana escuchó por casualidad una conversación entre Ricardo y un hombre desconocido en una habitación contigua. Hablaban en voz baja, pero ella pudo distinguir claramente palabras como malversación de fondos, en el extranjero, y mi padre nunca se enterará. En ese momento, algo cambió en los ojos de Luciana. Tras su mirada curiosa, un plan comenzó a gestarse silenciosamente. Si Ricardo la veía simplemente como la chica de los barrios bajos, un proyecto de caridad para tranquilizar a su padre, subestimaba seriamente la verdadera identidad de Luciana Rivero, la misma chica que había sobrevivido sola mientras su abuela estaba hospitalizada, que había enfrentado las calles más difíciles de la ciudad y que ahora tenía acceso a algo que nunca antes había tenido: recursos. Hay quienes creen que la amabilidad es debilidad, murmuró para sí misma, desapareciendo silenciosamente antes de que pudieran notar su presencia. Pero ¿qué ocurre cuando alguien amable decide que ya no quiere ser el personaje secundario en la historia de personas como Ricardo Boscanos? Había pasado un año desde que Luciana escuchó aquella conversación sospechosa en la biblioteca. A los 13 años, su transformación fue realmente notable. No solo sobresalía en sus estudios, sino que también había desarrollado habilidades inesperadas, como fluidez en contabilidad y finanzas, gracias a cursos en línea financiados en secreto por la profesora Elena. No entiendo por qué una chica de tu edad está tan interesada en los estados financieros, comentó Elena mientras revisaba el extraordinario trabajo de Luciana sobre fraude corporativo. Pero tu talento con los números es innegable. Luciana simplemente sonrió. Digamos que es una habilidad útil en el mundo real. Su abuela, ya recuperada y viviendo cómodamente en la casa que Eduardo le había proporcionado, notó cambios sutiles. Siempre pareces estar planeando algo, comentó una noche. Estoy aprendiendo, abuela, respondió Luciana, abrazando a la anciana. Estoy aprendiendo mucho. Lo que nadie sabía era que Luciana había elaborado un mapa exhaustivo de las operaciones de Ricardo. Utilizando el wifi de la mansión durante sus visitas ocasionales, documentó meticulosamente inconsistencias financieras, rastreó cuentas fantasma y grabó conversaciones comprometedoras, almacenándolo todo en una nube segura y cifrada. Su oportunidad de revelarlo todo llegó durante la fiesta del 60 cumpleaños de Eduardo, un suntuoso evento celebrado en la finca Boscanos. Elegantemente vestida con un atuendo elegido por Elena, Luciana observó cómo Ricardo se relacionaba con políticos y magnates, completamente ajena a lo que se avecinaba. «Es impresionante lo cómoda que pareces aquí», dijo Ricardo con desdén al detenerse a su lado, un poco achispado.
casi como si pertenecieras a este mundo. Los ojos de Luciana brillaron. Quizás pertenezco aquí más de lo que crees. Ricardo rió entre dientes, bebiendo un sorbo de champán. Mira a tu alrededor, chica. Esta gente construyó este país. Por mucho que mi padre invierta en ti, siempre serás solo la chica. Del sándwich, la voz de Luciana era tranquila pero firme. Es interesante que menciones inversiones, Ricardo. Tú mismo haces muchas, ¿verdad? Sobre todo en las Islas Caimán. La copa de champán que sostenía tembló. ¿De qué hablas?, preguntó con tono cortante. ¿Proyecto Cascada?, respondió ella con suavidad. Así se llama el plan que montaste para canalizar el dinero de la empresa a cuentas en el extranjero, ¿verdad? Documentado en correos electrónicos, transferencias bancarias, grabaciones telefónicas, todo mientras presionabas para bloquear las iniciativas de salud de tu padre. El rostro de Ricardo palideció. Estás fanfarroneando, siseó. Un niño de 13 años no podría... A una niña de 13 años que subestimaste por completo, interrumpió. La misma chica de barrio bajo que menospreciaste mientras observaba y se enteraba de cada detalle de tu operación. En ese momento, Eduardo se acercó, sonriendo cortésmente, pero percibiendo tensión. ¿Todo bien por aquí?, preguntó. Perfecto, dijo Luciana. De hecho, solo sugería que Ricardo y yo nos reuniéramos contigo en tu oficina. Tengo algo importante que mostrarte. En la oficina de Eduardo el ambiente cambió. Luciana conectó su tableta a la gran pantalla de proyección mientras Ricardo permanecía rígido, mientras Eduardo observaba, curioso y desprevenido. ¿Qué es esto exactamente, Luciana?, preguntó Eduardo. La verdad, respondió ella simplemente. Lo que siguió fue una meticulosa presentación de 1 hora que expuso cada detalle de la corrupción de Ricardo. Malversación de fondos disfrazada, de inversiones, cuentas en el extranjero, sobornos a funcionarios públicos e incluso planes para socavar el control de Eduardo sobre la empresa. Con cada documento, correo electrónico y grabación de voz que aparecía, la expresión de Eduardo pasaba de la incredulidad al dolor. «Imposible», murmuró. «Ricardo, esto no puede...» «¡Cállate!», estalló Ricardo por fin, abalanzándose sobre Luciana con rabia. Pero Eduardo intervino y lo contuvo. «No eres nadie», gritó Ricardo. «Una chica de barrio, una mentirosa que manipuló a mi padre». Luciana se mantuvo firme. «La diferencia entre nosotros, Ricardo, es que yo nunca tuve que mentir. Todos los documentos son auténticos. Todas las grabaciones, incluida la que acabo de hacer de tu confesión, son reales». Conmocionado, Eduardo se hundió en su silla. «¿Por qué, Ricardo? ¿Por qué todo esto?», preguntó con amargura. «Porque lo estás echando todo a perder. Todo tu trabajo, para chicas de la calle y proyectos benéficos inútiles. Alguien tenía que salvar esta empresa de ti». Se hizo un silencio, denso. Eduardo finalmente levantó la vista con los ojos hundidos. «Te has convertido justo en el tipo de hombre contra el que construí este imperio». Se giró hacia Luciana. «¿Por qué no acudiste a mí antes?». «Porque necesitaba pruebas irrefutables», respondió ella. «Y porque sé lo que es perder a un familiar. No quería hacerte eso sin estar seguro». La voz de Eduardo tembló. «Mañana te retirarás de todas las operaciones. Tus acciones serán congeladas y se iniciará una investigación exhaustiva. Si te declaran culpable, afrontarás las consecuencias». «No puedes hacer esto», protestó Ricardo. «Soy tu heredero». Eduardo se puso de pie. «Un heredero es alguien que honra los valores de la familia. Elegiste la avaricia». Cuando Ricardo salió furioso, Eduardo permaneció sentado en silencio. Luciana esperó respetuosamente. «¿Cómo descubriste todo esto?», preguntó finalmente. «De la misma manera que sobreviví en la calle», dijo en voz baja, «escuchando, observando, sin subestimar a nadie». Eduardo la miró, no como a una niña, sino como a una mujer extraordinaria. «Cuando te conocí, pensé que te estaba ayudando», dijo.
Nunca imaginé que serías tú quien me salvaría. Esa noche, mientras la fiesta continuaba abajo, Luciana y Eduardo conversaban en voz baja. Un viejo multimillonario reconsiderando su legado y una joven que apenas comenzaba el suyo. Gracias a un pequeño gesto de bondad, Luciana había cambiado no solo su destino, sino también el futuro de un poderoso imperio. 5 años después, Luciana Rivero, ahora de 17 años, caminaba con seguridad por los luminosos pasillos de la Fundación Bosconos. Ya no era la chica tímida que una vez ofreció medio sándwich a un desconocido. Se había convertido en una joven líder serena y brillante. Tanto empleados como ejecutivos la saludaban con respeto a su paso. Había ayudado a diseñar el programa de becas de la fundación, que ahora apoyaba a más de 100 niños de comunidades desfavorecidas. Reunión con el Ministerio de Educación a las 2 p.m., le recordó su asistente Sofía. Quieren implementar el modelo de nuestra fundación en las escuelas públicas. Luciana asintió, repasando el resto de su apretada agenda. En otra parte de la ciudad, Ricardo Bosconos, sentado en un pequeño apartamento alquilado, contemplaba un montón de facturas, sin pagar. Su vida, antes lujosa, se había derrumbado. El imperio que esperaba heredar ahora pertenecía en parte a la chica de la que se había burlado. Tras la denuncia de Luciana por sus crímenes, Ricardo enfrentó varios cargos. Un discreto acuerdo, orquestado por Eduardo, evitó que la empresa se viera envuelta en más escándalos, pero dejó a Ricardo despojado de su influencia y de gran parte de su fortuna. Se le prohibió ejercer cargos corporativos durante una década. Separado de su exesposa e hijos, Ricardo vivía solo. El abogado de Eduardo lo visitaba mensualmente, ofreciéndole ayuda. Ricardo siempre se negaba, aferrándose a sus últimos vestigios de orgullo. En la fundación, Eduardo y Luciana revisaban juntos los informes trimestrales. Su colaboración se había convertido en algo excepcional, respeto mutuo y una visión compartida. Las cifras son impresionantes, dijo Eduardo, estudiando las gráficas. El programa de educación financiera ya está dando resultados. Porque enseñamos supervivencia en la vida real, respondió Luciana. Cuando creces sin saber si habrá comida mañana, piensas estratégicamente. Acabamos de convertir eso en un plan de estudios. Su abuela, ahora sana y trabajando como asesora comunitaria, entró con una sonrisa. El hospital infantil quiere expandirse, dijo. Nuestro sistema de gestión redujo los costos administrativos en un 40%. Eduardo sonrió, recordando su primera reunión. ¿Quién hubiera pensado que un sándwich de mantequilla de cacahuete podría valer tanto? No fue el sándwich, dijo Luciana con suavidad. Fue ver humanidad donde todos los demás veían una carga. Esa tarde, durante el evento anual de la fundación, Luciana subió al escenario para dar la bienvenida a la nueva generación de becarios. Mientras hablaba, notó una figura familiar al fondo. Ricardo, mayor y apacible, observando en silencio. Aún así, sus palabras no transmitían amargura. Todos tomamos decisiones que nos definen. Algunos eligen el poder a cualquier precio. Otros eligen compartir lo poco que tienen. Es en esas pequeñas decisiones cotidianas que revelamos quiénes somos realmente. Después del incidente, se acercó a Ricardo. Vine a disculparme, dijo él, sin mirarla a los ojos. No espero perdón. No se trata de perdón, respondió Luciana. Se trata de en quiénes decidimos convertirnos ahora. Si quieres ayudar a los demás, siempre hay espacio para eso. Mientras Ricardo se alejaba, Eduardo se acercó a ella. Me asombras, dijo. Le ofreciste más de lo que merecía. Luciana sonrió. Tú también, cuando me conociste, podrías haberte marchado, pero viste potencial en alguien a quien todos ignoraban. Más tarde esa noche, en su oficina, Luciana se asomaba a la ventana para contemplar el horizonte de la ciudad. Era la misma vista que una vez tuvo Ricardo,
pero ella no la veía como un símbolo de poder. La veía como un recordatorio de responsabilidad. En la pared, detrás de ella, una sencilla foto enmarcada de medio sándwich de mantequilla de cacahuete le recordaba a diario que la verdadera riqueza no reside en lo que se tiene, sino en lo que se está dispuesto a dar cuando nadie mira. El viaje de Luciana ya no era solo suyo. Se había convertido en la prueba de que cuando eliges la compasión en lugar de la indiferencia, la acción en lugar del silencio, puedes transformar no solo una vida, sino todo un sistema. Y al hacerlo, te conviertes en el tipo de líder que el mundo realmente necesita.